hoy, del 5 de junio. Tenemos un invitado sobre el tema de lucha armada y construcción del enemigo en México y Colombia, que es un poco el hilo común que encontramos entre las propuestas de ponencias o exposición, que pues entonces nos visitan Ana Lucía Álvarez Gutiérrez con el tema de Ecos de la Revolución, radicalización, prensa y trayectorias de guerrillas en los 70 en México, que también es un libro que coordinaron la Ibero Ciudad de México, y tendremos el gusto, yo creo, de presentarlo ya más adelante también como tal. Y Juan Danister Montoya, también de Ibero Ciudad de México, doctorando, doctrina del enemigo interno en un contexto de postacuerdo y fracturación social. Antes de darte la palabra, Ana Lucía, agradeciendo también, y luego normalmente la dinámica es así, tienen un tiempo a partir de 20 minutos, pero también más puede ser porque lo que necesiten, tenemos un par de horitas, entonces dependiendo, puede durar menos o más. Y luego escuchamos a Juan y ahí ya vamos recolectando preguntas, dudas, cuestiones en el chat sobre las dos exposiciones, pero también por manita, y acá vamos hilando un poquito la discusión. Va a intervenir como comentarista primero, después Otón, de los dos, yo creo. Yo también siempre hago ese papel de moderador. Y finalmente ya cualquiera, así de manera libre. Y déjenme, voy a leer alguna semblanza para, de Ana Lucía Álvarez, que es doctorante en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Historia por el Colegio de San Luis, donde obtuvo mención honorífica con la tesis La OCU, una historia contada a través de diversas perspectivas, licenciada en Historia por la UG, Guanajuato, con el trabajo laureado de católico a guerrillero, el caso de Ignacio Salas Obregón, que veo que continúa esta senda de trabajo también hasta en el libro que vamos a revisar hoy. Su investigación se centra en el análisis del movimiento estudiantil y participación de católicos regio-montanos de izquierda en grupos políticos militares durante la segunda mitad del siglo XX. Es autora de varios capítulos de libros y artículos académicos sobre el fenómeno religioso, radicalidad y luchas estudiantiles, como los procesos, como los procesos, un sueño que unió a católicos y comunistas, o el 68 en Monterrey. Asimismo, es coordinadora del libro Ecos de la Revolución, radicalización, trayectorias de guerrillas y prensa de los 70 en México, editado por la Ibero Ciudad de México. Ha realizado estancias de investigación, la Universidad de La Sabana o La Sabana, Bogotá, Colombia, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Participó en proyectos de investigación sobre la lucha contra el narcotráfico en México y fue acreedora del premio FISAC Ibero a la investigación el año pasado. Y actualmente es profesora de la UG, coordinadora del Seminario de Religión y Movimientos Sociales, realizado en colaboración con la UG y la Universidad Iberoamericana, miembro del Seminario Internacional de Catolicismo Latinoamericano desde 2023. Pues muchas gracias, Ana Lucía. Te dejo entonces la palabra, si necesitas proyectar algo, si no, también aquí estamos atentos y atentas. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí en este espacio y poder compartir con todos ustedes. Les agradezco enormemente la invitación. Y un poco cuando el doctor Otón me compartió el título del panel, me pareció fabuloso. Los últimos años esta pregunta ha rondado en mi cabeza sobre por qué vemos en los otros enemigos, sobre todo en sociedades contemporáneas donde aproximarse al otro no solo lo hacemos con extrañeza, sino en algunos casos con odio. Y cuando vivimos en un país donde aparentemente no hay un enemigo claro que esté acechándonos como nación, ¿cómo identificamos a estos enemigos y qué pasa cuando físicamente la violencia no se siente y, y si se siente, pero también va acompañada de otro tipo de violencia psicológica y de ciertos ataques a ciertos grupos, ¿no? ¿Por qué esos grupos y no otros? ¿Por qué en esos momentos? Eso es algo que en los últimos años me ha preocupado, entonces me agradezco mucho esta invitación.
¿Qué pasa en este libro? Bueno, soy una de las coordinadoras del libro de Ecos y lo hacemos precisamente en un contexto en el que aparentemente no hay un peligro que aceche México, ¿no? No hay, no hay un socialismo, no hay un socialismo que venga porque el país está blindado, porque acaba de pasar una revolución y porque aparentemente México ha superado todos los problemas sociales que podían acechar a los mexicanos antes de la revolución. Entonces, estas explosiones de violencia, como las mencionan algunas publicaciones, sobre todo y a partir del Estado mexicano, son calificadas como momentos de enfermedad, personas enfermas, desviadas, manipuladas por fuerzas extrañas y malvadas, o incluso se trata de personas malagradecidas con todo lo que está sucediendo en el país, personas que no saben apreciar el bienestar social que se está gestando en la nación. Y es en este clima que se enmarca Ecos de la Revolución. Hablamos de un país que ya no existe, porque aunque todos los que participamos en el libro somos historiadores, hablamos de un pasado que ya no es nuestro, que nosotros no vemos, aunque han pasado apenas 55 años del inicio de los hechos que estamos narrando, que hablando como historiadora es muy poco tiempo, en realidad no es nuestro. Nosotros, ninguno de los 17 personas que trabajamos aquí, vemos este mundo en clave de Guerra Fría, como lo hacía Ignacio Salas o Lucio Cabañas o los hermanos Lawrence, por mencionar algunos de los personajes que aparecen en el libro. La esperanza del socialismo y este hombre nuevo nos resulta ajenos y me atrevería a decir que incluso hasta extraños. Y Freud un poco decía que escribir es hacerlo en un lenguaje de lo ausente y un poco a eso apela el libro Ecos de la Revolución, a una ausencia y a una realidad extraña para los 17 jóvenes que abordamos estos trabajos. Hablamos de cambios de identidades que devienen en guerrilleros y que conllevan a la formación y a la apropiación de lenguajes utópicos y representaciones que hicieron sobre ellos en la prensa de la izquierda, en la televisión e incluso en el cine, que hasta hace unos años, por ejemplo, pensando en Amores Perros, se hace una referencia a un grupo político militar del que abordamos en estas páginas. Y y tampoco tenemos relación directa con los sujetos que analizamos. No somos hijos de participantes en estos procesos político-militares, tampoco somos sus nietos y tampoco somos una generación de historiadores que estemos pensando en la necesidad de expresar que existían estos grupos, de mencionarlos para mencionar su existencia. Antes de nosotros ya hubo muchos investigadores que, que lo hicieron y hicieron un trabajo del que nosotros partimos para poder hacernos nuevas preguntas. Y lo hacemos en un contexto muy especial. Nosotros crecimos porque la mayoría de los autores oscilamos entre los 27 y 35 años. Crecimos en un país violento, pero violento distinto al que estamos narrando. Eh, Nosotros ya crecimos con el inicio de la violencia del narcotráfico y a partir de eso estructuramos nuestro pensamiento. No nos tocó la DFS, no nos tocó la desaparición forzada por el Estado, nos tocó otro tipo de desaparición forzada. Entonces nos lanzamos a este pasado con preguntas del presente y también en un contexto muy particular. Este libro se gestó en medio de la pandemia, un poco entre la desesperanza que resultó ser una posibilidad de conexión. Cuando empezamos las reuniones, porque este libro surge de un taller, iniciamos las reuniones sin conocernos los autores porque de un día a otro nos dijeron tienen que ir a sus casas y nosotros estábamos realizando procesos de tesis que van desde licenciatura hasta doctorado y nos habíamos quedado un poco aislados, sin archivos y no sabíamos cómo trabajar
siendo historiadores en su mayoría, pero también antropólogos y sociólogos, sin ir al campo, sin ir a los archivos y sin espacios de discusión. Entonces, la pandemia nos permitió crear este espacio virtual. Nos reuníamos con ligas prestadas de Zoom, de Meets, de lo que fuera, y debatíamos nuestros temas de investigación. Entonces, un poco así se fue gestando esta forma de trabajo que si bien no era completamente extraña, ¿no? Porque tengo la fortuna de que los 17 autores que acompañan que acompañan esta investigación estaban abiertos al diálogo y pensaban la construcción de la historia y de las ciencias humanas en general desde el diálogo. Entonces, eso no nos resultaba extraño, pero nosotros en realidad no nos conocíamos y no sabíamos si nuestros temas iban encaminados al mismo lugar. Y así fue, ¿no? Entonces empezamos a hablar de este México aparentemente utópico, porque en realidad lo era, ¿no? De donde la revolución sí había triunfado, donde el país sí se estaba modernizando, la calidad de vida iba en aumento y no era solo una narrativa local, no sé, pensemos en Hans Meyer, ¿no? El segundo director de la Bauhaus, que decide venir a México porque viene desilusionado de Rusia, de la revolución en Rusia y cree que en México sí se está desarrollando esta revolución. Entonces, ¿cómo pensar este país utópico que recibe exiliados españoles y que les da oportunidades laborales, con un 68 que va a ser unas Olimpiadas, las del 68, que van a ser televisadas por primera vez en la historia, donde aparentemente todo está bien y hay este malestar que no es, eh, que no es nuevo para su novedad, o sea, que no es del 68, que no es la explosión de los estudiantes, como les dicen en la prensa, sino que tiene raíces mucho más profundas y que este progreso aparente de México también está dejando este rezago político y social que no está, no está encontrando cabida y con una juventud que está buscando una nueva identidad a nivel mundial y que en México sucede exactamente eso, ¿no? O sea, también es un cambio de identidad entre la juventud que busca ser en espacios donde aparentemente debía ser de otra manera. Y solo en este libro mencionamos 4 grupos político-militares y esto también era el término político-militar, fue un debate que también tuvimos en el taller, era cómo los nombramos. Normalmente la historiografía mexicana, no sudamericana, pero sí mexicana, se les cataloga como guerrilleros. Y era esta pregunta de, ¿son más que una táctica militar? ¿Por qué los estamos nombrando como guerrilleros cuando hay una propuesta política detrás? ¿No les estamos quitando también nosotros esa cualidad de propuesta política al ceñirlos a un concepto únicamente militar? Entonces, a partir de eso, por lo menos yo he optado por llamar los grupos político-militares más que guerrilleros. Y en este libro se habla del Frente Urbano Zapatista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Partido Proletario de la Unión de América, de la Liga Comunista, además de otras propuestas muy interesantes sobre cómo abordar la violencia y los silencios que deja esta violencia hasta el día de hoy en los sujetos que participaron en las acciones. Cómo las abordamos y cómo transitar en este cambio de joven a guerrillero y lo que implica esta acción revolucionaria en el cuerpo de los sujetos que asumen este compromiso político hasta las armas. Pone en tensión las narrativas y analizando los documentos lo enlazo un poco a esta línea del panel sobre la construcción del enemigo. Nos permiten los documentos del Estado, porque el libro está construido a partir de cierto trabajo de historia oral, pero también echamos mano bastante de los archivos del Estado, pero pensándolos, ¿qué es lo que nos está diciendo el archivo? No nos importa en qué momento detuvieron a alguien o de qué manera lo hicieron. Lo que nos permite ver estos archivos, además de eso, es
la idea que el Estado tenía de sí misma. Humberto Eco aseguraba que tener un enemigo es importante para definir la identidad de un grupo, medir el sistema de valores respecto al otro y mostrar valentía, ¿no? Ser a partir del otro un poco. Y este archivo nos muestra esto, lo que debía ser la nación. Ellos eran los herederos de la revolución y cualquier tipo de propuesta de transformación distinta a la que venía del Estado era considerada como enemigo al Estado, incluso si no había nociones de violencia en esta propuesta. Podemos encontrar en los archivos menciones a un Plan Nacional de Subversión y se refieren en realidad al trabajo que está haciendo un grupo de jesuitas, por ejemplo, o sea, se me ocurre, trabajos de inserción o de educación popular. Eso es subversión para el Estado y el Estado ya ve en estos jesuitas que no han tomado las armas, que no han declarado en contra del Estado, que no se han levantado, ya los ve como enemigos. Al mismo tiempo, sigue los aparatos de inteligencia mexicanos, le hace la DFS, la Dirección de Investigaciones Políticas Sociales, e incluso, aunque de menor manera, el ejército, no porque no lo hagan, sino porque no hemos tenido acceso a los archivos, entonces no tenemos un panorama completo, ha sido como a cuentagotas y a diferencia de la DFS que desde el 2000 muchos de sus archivos, bueno, en su totalidad están liberados y con sus asegúnes se pueden acceder a ellos desde el Archivo General de la Nación. El ejército no podemos ver estos archivos y cuando se ha tenido acceso a ellos ha sido sin tener el conocimiento de la forma en la que se produce el archivo, entonces se vuelve muy complicado estudiarlo, pero por eso es que el archivo del ejército es diferente al de la Dirección Federal de Seguridad o al de la DFS y por eso es difícil rastrear estas nociones de enemigo. Pero me atrevería a decir que en estos archivos y en este periodo, el ser joven, fuera de los cánones de estudio para adquirir habilidades para mejorar la nación, cualquier abismo que haya entre eso y otra propuesta, ya es un camino distinto y ya se puede considerar al joven como enemigo. Pensaba un poco en lo que sucedió durante, si me permiten hacer esta disgregación, en la guerra contra el narco en Ciudad Juárez, donde hubo por primera vez este debate de juvenicidio a inicios del 2000. Y bueno, creo que el Estado ya perfilaba a una juventud como enemiga del Estado y ya los rastreaba y ya los perseguía. Había una lógica detrás de la construcción de estos archivos en los 60s y en los 70s donde no se podía salir de lo estructurado porque entonces te convertías en enemigo. Y más allá de lo que implique narrativamente ser un enemigo, en el caso de los sujetos que estamos estudiando en el libro de Ecos, resulta muy peligroso caer en esta noción de construir al enemigo porque recaen violaciones a derechos humanos graves. Estamos hablando de desapariciones forzadas justificadas socialmente y políticamente por sus inclinaciones. Es como posibilitar socialmente el hecho de que sea detenido a alguien y desaparecido porque había participado en un grupo político militar. Hay una diferencia entre lo que sucede en el Cono Sur con las desapariciones y lo que sucede en México. Y quizá esto tiene que ver primero con el nivel de reactividad de los mexicanos y estos grupos frente a los sudamericanos que desde luego fueron menos en México que en Sudamérica. La realidad también era distinta. No se puede considerar a México como una dictadura como sí sucedió en otras latitudes, pero el peligro está en eso, en el justificar la violencia a través de una ideología. Si convertimos a todos en enemigos, las justificaciones para las violencias se hacen claras
y entonces estamos en un estado que es capaz de hacer cualquier cosa. Y no lo pienso como justificación real, sino como una justificación que llega a la población y que esta población la asume como propia. Entonces, me parece que este libro es una propuesta de pensar a los sujetos a partir de sus cambios de identidad, a los sujetos que decidieron iniciar procesos político-militares y cómo fueron transformándose con los años, pensando que México forma parte de una globalidad en la que también impactó la Guerra Fría. No solo como algo que estaba allá afuera, algunas notas en los periódicos que hacían dibujos sobre el peligro del comunismo en el país, y al mismo tiempo pienso cómo se reciclan estos discursos. Hoy en día hablamos de otro tipo de miedo al comunismo, ¿no? De Venezuela, de Colombia, de Cuba, pero no es el miedo que existía en los 70, ya es otro, es como una especie de reciclado de discursos en los que suceden un montón de propuestas intermedias y de concepciones diferentes. Para crear un enemigo es necesario tener el piso histórico, la misma concepción histórica de lo que es el miedo. El miedo también debe historizarse. Y este libro trata un poco de historizar no el miedo, sino los procesos de transformación de estos sujetos. Y pensar la Guerra Fría no solo como una propuesta de miedo, sino también de esperanza. Estos sujetos deciden transitar sus vidas a partir de la esperanza de una utopía en el que lo que sigue va a ser mucho mejor y debemos luchar por ella. Y si le quitamos al análisis la esperanza, entonces quizá no podemos encontrar estas realidades alternas bueno, si se fueron, tomaron las armas, ¿por qué? Porque tenían esperanza en construir algo nuevo. Y justamente en este mismo periodo hay una propuesta de la Compañía de Jesús, aprovechando que estamos en la Ibero, sobre la teoría operativa. A partir del provincial tenía esta teoría operativa en la que el motor de la historia era la esperanza. Entonces, para él era importante construir sociedades con esperanza para poder caminar hacia un proceso de curación de heridas y de heridas abiertas que permanecen hasta el día de hoy. Y quizá pensar esto, pensar cómo construimos al enemigo y cómo limitamos el diálogo para esta construcción, nos pueda llevar a construir algo distinto, no partiendo del odio, sino de la esperanza. No sé si ya me pasé de tiempo, pero bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y espero no haber brincado mucho en los temas. No, muchas gracias, Ana Lucía. No, con los tiempos vamos bien, es casi 20 minutos y muy, muy interesante tu perspectiva, bueno, lo que has resumido y sí, tenemos varias cuestiones ahí que platicar, pero quizás antes damos justo la palabra a Juan y vamos anotando ahí y para ya dar una buena discusión después y pues tocaste muchos, muchos temas hasta sensibles, interesantes, y no solo para la historia, sino para el presente, ¿no? Pero ahora justo lo vemos. Bueno, nos acompaña Juan Danister Montoya Cardona, bien, licenciado y maestro en filosofía de la Universidad del Valle, Colombia, ¿no? Doctorando en filosofía con línea de investigación en ética aplicada de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, investigador transdisciplinar del conflicto, la violencia y la paz, profesor universitario con líneas de investigación y práctica en proyectos de paz, filosofía política moderna, contractualismo filosófico, salud pública y ciencias sociales. Bueno, ya Juan es de casa porque ya no nos visitó también el año pasado, aunque tuvimos justo a bien hablar de la paz, el concepto de paz agónica en Colombia. Y ahora, Juan, te dejo la palabra para esta exposición y le seguimos. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Fabricio, por la presentación. También Ana Lucía por su exposición. Me gustó mucho y también igual me encuentro muy honrado de estar acá en este espacio y les agradezco nuevamente la oportunidad. Para mí es muy importante, pues justamente dialogar estos conceptos y también estas prácticas históricas un poco por fuera como de nuestros nichos académicos que a veces suelen ser muy sectarios, pero que realmente necesitamos unirnos. Ahora precisamente hablaba con el profe Otón el hecho de que, perdón, voy a compartir aquí pantalla. El hecho de que, por ejemplo, hay conceptos filosóficos, ¿no? Que tienen, pues, unos orígenes históricos que no está desligado de ello y que muchas veces, pues, en filosofía eh, no usamos estos métodos históricos, desconocemos un poco también como estas metodologías y también, pues, me adelanto para decir que aunque he hecho un recuento muy breve como de la historia de Colombia para hablar, pues, de esta doctrina del enemigo interno, en este país. Eh, digamos que pues no soy historiador, pero he tratado de relacionar pues estos fenómenos históricos de Latinoamérica y propiamente de Colombia con el concepto precisamente de enemigo, que es un concepto que trabajo implícitamente pues en la investigación de doctorado desde la filosofía nuevamente, pero que tomo como ejemplo pues el contexto colombiano, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, tomo como estos tres puntos iniciales, ¿no? Para entender precisamente esa configuración de la doctrina del enemigo interno, ¿no? Colombia, pues, es un país que, al igual que México, pues, alcanza su independencia de los españoles en 1819 y a partir de ahí, digamos, se configura en una gran nación que es la Gran Colombia. Desde ahí, digamos que tuvo 10 constituciones nacionales y cada constitución fue también producto de una guerra civil. Entonces eso ya nos da una idea como de la magnitud de la violencia en la que estuvimos en ese siglo. También tuvimos, digamos, 61 constituciones provinciales antes de configurarse, pues, en lo que hoy llamamos en Colombia departamentos, porque pues en Colombia, digamos, hay un solo estado y una división de poderes que proviene precisamente de una idea un poco revolucionaria en términos de la ilustración, que es esta idea de Montesquieu del poder ejecutivo, judicial y legislativo, para supuestamente regularlo en términos democráticos, pero que en la práctica, pues precisamente la dominación tendía a ser más como de un bando o de unos intereses eh, claramente también extractivistas, ¿no? Desde el siglo XIX. Ahora bien, cada constitución fue producto, como les decía, pues de estas guerras civiles. En el siglo XX esta polarización, que la polarización no es mala en sí misma, es decir, y como decía también la compañera ahora, la construcción del enemigo, pues desde esta definición de Humberto Eco, es importante para construir al otro y es un poco también lo que trabajo en la investigación y es no descartar del todo la idea del enemigo porque de alguna manera pues nos configura y también ser realistas en que es algo que, que para bien o para mal nos ha gobernado en términos prácticos y que es muy difícil también eliminarlo tanto de nuestras prácticas como de nuestro consciente e inconsciente y que pues precisamente debemos es más bien convivir con ellos y tratar como de buscar otras formas para, para que esto no desaparezca, sino más bien podamos trabajarlo desde otras perspectivas, ¿no? Entonces esta doctrina pues se encuentra precisamente en un marco también internacional, que es la doctrina de seguridad nacional, pues que diferentes historiadores y sociólogos y pues para citar una fuente, en el caso colombiano, la Comisión de la Verdad que se construye después del proceso de paz del 2016 con las FAREP, la Haya en términos históricos, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la configuración de la Guerra Fría
y la polarización también del mundo, y donde precisamente pues esta doctrina de seguridad nacional lo que implica fue la militarización en toda Latinoamérica, y ahí sí que incluye a muchos países, independientemente de si hayan pasado o no por dictaduras. Digamos que en la práctica eran dictaduras, y ahí pues digamos que también es otro debate que uno podría luego hablar de ello, porque la democracia liberal, que es una crítica que también un poco he tratado de seguir desde una filósofa belga que es Chantal Mouffe, pues también tiene un gran problema, y es que en términos universales, pues no todos entran en esa participación de esa democracia, y podríamos decir que eso también es una dictadura, y más cuando se configura en términos militaristas, ¿no? Y cuando se ve en la práctica la militarización de las ciudades, el campo eh, y demás, ¿no? Entonces, esta militarización, pues que no ha sido gratuita, sino que ha sido precisamente para acabar al enemigo interno, pues nos ha llevado pues a diferentes escenarios violentos. Aquí trato como de hacer un recuento muy breve de las configuraciones que ha tenido Colombia, ¿no? Como les contaba, la Gran Colombia. Esto como para entender también el hecho de por qué mmm, como que estos problemas pues nos han dividido, sin decir que la división sea mala en sí misma o negativa per se, sino que podemos entender a partir de esa fracturación, como decía también la compañera Ana Lucía, las preguntas que nos hacemos hoy, ¿no? Y cómo podemos, a partir de esas preguntas que le hacemos al pasado, resolver un poco el presente, ¿no? Y esa es un poco la idea también de Anthony Artaud, que decía que la vida es arder en preguntas, y bueno, precisamente esa pregunta de por qué nosotros somos un país dividido, como dicen otros autores colombianos, ¿no? Como Marco Palacio, y bueno, otro autor extranjero como Franz Zapport, pues precisamente se configura, primero en términos geográficos, somos un país con tres cordilleras que, digamos, las distancias en un primer momento, pues antes como del avance tecnológico y el ferrocarril, pues también digamos que éramos muy distintos, aunque estábamos configurados dentro de la Gran Colombia. Eso también hacía difícil, digamos, el centralismo que pretendía, por ejemplo, Simón Bolívar en ese momento. Ahí había, digamos, una disputa que también es necesario comprender. Yo voy a tratar de ser un poco rápido con esto, pero digamos que Bolívar, nuestros libertadores, tenían unas ideas liberales, pero digamos que en la práctica social de organización política eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, Bolívar era centralista, es decir, el poder debía estar centralizado, por ejemplo, en Bogotá, en la Gran Colombia, pero esto era para protegerse precisamente de los nuevos ataques de Santa Fe y de la, digamos, de la corrupción de los criollos que en últimas estaban heredando también las prácticas de los españoles, ¿no? Luego muere Simón Bolívar, para ser un poco más rápido, y la Gran Colombia se divide y empezamos a pasar a un estado federalista donde se configura precisamente en diferentes estados eh, con esta división, y a partir de ahí también, por ejemplo, nacen dos partidos, el liberal y el conservador, y desde ahí también se configura casi que una guerra a muerte entre estas dos ideas, que en el siglo XX terminan siendo no diferentes en términos prácticos, tal vez en términos ideológicos, pero en términos prácticos terminan siendo finalmente sumidas a los intereses extranjeros, ¿no? O del capitalismo, ¿no? Entonces, ya luego, en 1886, se configura la República de Colombia con una constitución conservadora que no permitía, por ejemplo, la votación y la democracia, y eso también es una de las causas del conflicto y de la guerra en Colombia, y es la negación, por ejemplo, de la participación política, ligado a su vez a eh, la ligado a su vez a la negación de la tierra, ¿no? Y esto pues no es gratuito nuevamente, sino que obedece a una injerencia extranjera, obedece a una injerencia extranjera, ¿no? Ya, digamos, lo prevenía Simón Bolívar en términos también un poco, mmm, no sé cómo llamarlo, pero sí tal vez como avisorando ese destino de lo que iba a ser Estados Unidos con América, y que hasta hoy pues seguimos viendo como estos grandes problemas que tenemos
con este país que pues se ha configurado como un imperio, ¿no? Aunque muchas veces no se usa esta palabra, pero que se ve en la práctica, tanto en la injerencia comercial como en estas doctrinas también que se han configurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, Colombia, solo para hacernos una idea, eh, tenía un 75% de territorios baldíos, lo que también daba, digamos, como una posibilidad de que llegaran muchos a tomar estos baldíos y a esclavizar también, o, digamos, a perpetuar esta esclavización que continuaba en el siglo XIX y que, por ejemplo, en Colombia solo hasta el año 1876 es que se configura la, la la liberación, ¿no? En términos legales de los esclavos. Sin embargo, pues eso hasta hoy en regiones donde no hay comunicación o donde todavía, y esto pues ya lo digo por experiencia propia, porque he sido profe pues de estudiantes que son descendientes de colonizadores holandeses, ingleses, que todavía tienen sus tierras y todavía tienen trabajadores, pero que prácticamente viven como en términos de esa esclavización, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello fue el hecho de que Estados Unidos desde siempre quiso eh, construir un canal, ¿sí? Y tuvo varios proyectos hasta que por fin, digamos, aprovecha una guerra que nosotros tuvimos, que fue la Guerra de los Mil Días, nuevamente entre liberales y conservadores, y que en 1903 termina precisamente con esa independencia, entre comillas, de Panamá, porque cuando los colombianos fueron nuevamente a recuperar ese territorio, pues ya estaban los tanques de los gringos allá, y pues esto complicaba mucho más el asunto y, y bueno, pasaron, digamos, a otra historia, ¿no? Entonces ya en el siglo XX en nuestro país, digamos que este conflicto entre liberales y conservadores es como un lastre precisamente que llevamos arrastrando, valga la redundancia, desde el siglo XIX, eh, y que también ha significado como esa construcción del enemigo y que ha heredado también y que se han heredado odios, pero pues que esto también debe a unas condiciones estructurales de desigualdad, ¿no? De la tenencia de la tierra y que era un país en su mayoría campesino y que ahora, digamos, se ha configurado en un país mucho más urbano, aunque, digamos, es un país campesino en términos, perdón, de la tierra, más no de la figura del campesino que no es dueño de su tierra, sino que ya hay otra configuración como el jornalero, aunque, digamos, en Colombia ha habido un avance también que se tardó y es precisamente hablar de los derechos del campesinado y de la configuración de ese concepto, porque tampoco existía en términos legales, ¿no? Y eso también fue una característica del nacimiento de las guerrillas en el siglo XX, porque fueron guerrillas en un primer momento campesinas. De hecho, se llamaron autodefensas campesinas de Colombia, fueron guerrillas liberales, eh, porque el liberalismo se oponía, digamos, a esa hegemonía conservadora que había en nuestro país desde esa constitución de 1886, y claramente los conservadores tenían grupos paramilitares que en esa época no se llamaban así, sino que se llamaban pájaros y chulavitas, para combatir pues a estas guerrillas liberales o para quitarles las tierras, porque en un primer momento eran campesinos que luego se empezaron fue a defender con escopetas, y que en el transcurrir pues de esta guerra claramente todo eso eh, se ha configurado y se ha perdido también cierta utopía que se mantenía, digamos, en este ideal guerrillero, pero que, digamos, en este contexto histórico, también, digamos, que hay un cambio de visión en estas guerrillas y propiamente en lo que luego será las FAREP en 1964 cuando se configura, y es que dejan de ser liberales para convertirse en comunistas. Y esto porque precisamente en Colombia casi que hubo una dictadura llamada Frente Nacional. El Frente Nacional surge como respuesta al apaciguamiento de la violencia que se venía dando entre liberales y conservadores, y que precisamente esa violencia termina pues en el asesinato, o empieza más bien con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder presidencial liberal, pero que justamente su tesis de derecho hablaba sobre un socialismo
moderno, ¿no? Y fue asesinado porque pues tenía intenciones de llegar al poder y tenía pues mucha fuerza popular y la oligarquía, digamos, que significa como el gobierno de unos pocos y como él también llamaba a ese grupo minoritario que tenía el poder del Estado y también de la economía, pues no le convenía a ello, ¿no? Entonces todo ello desató una violencia, ¿no? El famoso Bogotazo y demás. Y el Frente Nacional es digamos, un momento donde se turnan el poder liberales y conservadores, pero estos liberales ya no van a ser los mismos, sino que van a ser liberales que no les interesan las necesidades del pueblo, como tal vez en un principio un poco, sino que ya, digamos, sus intereses pues van a ser netamente comerciales o de lucro privado y particular, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a los procesos de paz y digamos como a una síntesis que he hecho aquí, y es que cada proceso de paz es una esperanza, pero también es un desafío, ¿no? Puede representar el recrudecimiento de la guerra, porque también ese ha sido el temor, digamos, de las guerrillas, o por lo menos lo que han expresado, y es que después de un proceso de paz siempre son asesinados los firmantes de los acuerdos, ¿no? O muchos de los firmantes, ya sea por el Estado como también por quienes quedaron en las armas y pasaron a verlos en cierta medida como traidores. Y eso trae, digamos, también un gran problema precisamente en esa construcción del enemigo y en ese recrudecimiento de la guerra, o la mirada de otras perspectivas de la realidad, que es un poco lo que está pasando por lo menos en el presente en Colombia. Es que el proceso de paz con las FARC del 2016 trajo como la oportunidad de pensar no en que el enemigo era las FARC, sino ya en otros problemas, es decir, en la falta de educación, en la falta de trabajo, en la explotación laboral, en las horas extras que no se pagan, en leyes, digamos, que van en contra de los derechos fundamentales como están en la Constitución de 1991, que a propósito es una constitución que se configura en el marco también de un proceso de paz con otra guerrilla, que es la guerrilla del M-19, pero que en este caso era una guerrilla más de corte socialdemócrata y que nace también producto de un proceso de corrupción, justamente donde queda un candidato al cual pues ellos no apoyaban, ¿no? Y por otra parte, pues según los registros de la Comisión de la Verdad, pues ha habido más de 12 procesos de paz desde el 81 hasta el 2025. Algunos pues han llegado a su fin, otros no. En este momento hay un proceso que es la paz total desde, digamos, el gobierno de Petro, que también ha tenido, digamos, ciertas dificultades porque igual continuamos con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Y aquí me adelanto un poco, eh, voy a mirar aquí el tiempo, me adelanto un poco para entender precisamente y ya un poco en términos filosóficos esta idea del enemigo, ¿no? Ya vemos en términos históricos que se configura a partir de- del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para nadie es un secreto, aunque pues muchos lo nieguen, que la Unión Soviética venía en un progreso, digamos, muy grande, por lo menos pasar del zarismo, eh, casi un desarrollo industrial, que muchos, digamos, pudieron haberlo criticado, pero que sin embargo eso significaba un gran temor también para los Estados Unidos y a su vez, pues la Unión Soviética de alguna manera pues venía apoyando, así fuera diplomáticamente, a otros movimientos y países que estuvieran como en ese corte, ¿no? Sin decir que esto fuese bueno o malo, porque también hay que mirar esto más allá del bien y del mal y entenderlo precisamente desde un agonismo entendido como lucha y como una lucha que hace parte de la vida misma y de la política misma, ¿sí? Y esto es una definición que viene precisamente desde Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo define la política como la lucha, ¿sí? Como la lucha en contradicción, como la lucha dialéctica. Marx también toma a Maquiavelo desde un sentido realista, ¿no? Y de ahí viene un poco el sentido también del realismo político, que ha sido muy mal interpretado, pero que en últimas lo que significa es que no podemos negar las relaciones de poder,
¿sí? Que por más idealistas u utópicos precisamente que seamos, pues hay unos intereses y unas relaciones de poder detrás, y que por más acuerdos que hagamos mientras estén bajo el marco, digamos, liberal, pues van a haber unos intereses capitalistas detrás que van a impedir muchos otros procesos de implementación y de reconstrucción social y del tejido social, ¿no? Precisamente. Entonces, Carl Smith, que es un filósofo a propósito nazi, y aquí, digamos, se va configurando un poco lo histórico con lo filosófico, eh, tiene un texto, entre muchos otros, que es el concepto de lo político, y también tiene otro que se llama la teoría del partisano, porque a pesar de que Smith fuera nazi, mmm, pues de alguna manera el ser filósofo también le ayudó a pensar como algo más allá de lo meramente militarista, sino que pensaba al enemigo como un estatus. Entonces, digamos que se empieza a ubicar históricamente y filosóficamente esa idea del estatus. Y ya hablar de un estatus, digamos, del enemigo es muy importante, digamos, en una configuración política, porque también es darle un nivel de reconocimiento. Entonces miren que aquí ya, digamos, aunque sea nazi, se está pensando otra cosa y está diciendo, bueno, es enemigo, pero le reconozco que es enemigo del Estado, que es diferente a un delincuente, por ejemplo, que es diferente a un criminal, por ejemplo. Y esto pues también trae otra serie de debates que en el siglo XXI, digamos, se vuelve mucho más fuerte, porque eh, pues ya muy difícil precisamente diferenciar cuál es el enemigo que está en contra del Estado y legítimamente, por decirlo así, y cuál es el que, digamos, se ha configurado en un criminal, sí, o en un delincuente, sin decir que esto sea producto como de su propia maldad, sino que también es producto pues de esa misma desigualdad social, ¿no? Y entonces Smith también plantea lo mismo, y es que la política se configura entre amigo y enemigo, pero el enemigo, así como los partisanos, tienen un estatus y se les reconoce ello. Luego en Colombia, por ejemplo, va a haber toda una lucha por el estatus precisamente de beligerancia, que digamos que en la historia del derecho eh, también, digamos, nos remontamos un poco pues al siglo XIX, con las guerras de independencia de los europeos, ¿no? Propiamente los africanos y demás, pero que hoy eh, pues tenemos pues esta lucha legal por el estatus de beligerancia, y que también sigue estando en entredicho esa concepción, en la medida en que pues no sabemos hasta qué punto este enemigo tenga o no tenga intereses verdaderamente políticos y utópicos, además en términos como de unos objetivos verdaderamente sociales, o digamos que se opongan a políticas tal vez fascistas del Estado, ¿no? Entonces, esto configura la idea del interior y del exterior, que por ejemplo en la Guerra Fría lo vimos mucho con la macartización, y es la idea del enemigo interno, a propósito. Y es que el comunismo ya no está fuera en la Unión Soviética, sino que como Estados Unidos tenía ya tanto miedo al comunismo, ya estaba dentro, podía ser tu amigo. Y eso también era justo, o fue justo una de las causas, y aún lo es, de fracturación social. Es decir, ya empiezo a sospechar de mi hermano, de mi padre, ¿sí? Que hoy, digamos, se ha configurado eh, también, digamos, en otras denominaciones, pero que sigue esta misma idea de que debo tenerle miedo al que está al lado mío, ¿no? Entonces ya pasa del exterior al interior el enemigo, y pues eso configura en violencia, ¿no? Y en odio, porque vemos que la única manera eh, de solucionar esa posible traición, pues es matándolo, ¿no? O violentándolo, o previniendo esa violencia con otra violencia. Y esto también ocurre desde el Estado mismo, ¿no? Cuando también sean las infiltraciones en las poblaciones, cuando los campesinos quedan en el medio, digamos, de estos actores armados, eh, pero que de alguna manera también pasan a ser eh, títeres, tristemente, ya sea del Estado, también de estos grupos armados, que hoy es muy difícil identificar si tienen o no ciertos objetivos
políticos, pero que eso no quiere decir que se deba seguir actuando bajo esta lógica del enemigo interno, sino que precisamente lo que propone Chantal Mouffe es pasar de una visión de amigo-enemigo a una visión de adversario, ¿sí? De adversario. No ver al otro como un enemigo, sino como un adversario, en la medida en que le reconozco, digamos, su dignidad humana, sus derechos humanos, y que también reconozco no solo que no es racional, y ahí es donde viene lo complejo del asunto, porque no podemos ser totalmente racionales en un acuerdo de paz cuando también hay afectaciones, cuando también hay traumas, cuando también hay venganzas y odios heredados que muchas veces en un acuerdo racional, en un papel liberal o universal en términos de algo que todo el mundo debe cumplir, pero que en la práctica es muy difícil cuando vuelves a los territorios y te encuentras con mucha más violencia, ¿no? Entonces, después del proceso de paz, y esto es un poco también lo que plantea Chantal Mouffe, y es que el antagonismo tampoco desaparece en el agonismo. Es decir, el agonismo es pasar de ver al otro como enemigo a verlo como un contendiente político y eso fue lo que pasó también con el proceso de paz. Es decir, las FARC entró al Congreso, sí, no todos, obviamente como 10, que no era mucho en términos como del equilibrio del poder del Congreso. Pero digamos que tenían ya ese estatus, podían ser un partido que ahora se llama comunes, ¿sí? Podían emprender, desarrollar, digamos, sus proyectos productivos. Obviamente ellos decían, por ejemplo, ellos decían, nosotros no somos reinsertados, somos reincorporados, porque no quiere decir que hayamos perdido nuestros principios, sino que los principios continúan no a través de las armas, sino a través de la palabra. Digamos que ese es el ideal. Sin embargo, el ideal no siempre se cumple y el antagonismo continúa, que el antagonismo es que la lucha sigue siendo violenta, ¿no? Y es justo lo que pasa hoy, aunque también ha habido avances, por lo menos en términos de visión, como les decía ahora, es decir, la gente ya se permite ver otras realidades del país y no solo ver que hay un enemigo, porque además también nosotros tuvimos un paro que ha sido uno de los paros más grandes de Latinoamérica, por lo menos en la historia del siglo XXI, en el 2021 también, a propósito, y este paro pues también fue, de hecho, hubo ideólogos chilenos trabajando para el gobierno de Iván Duque en ese momento, que era un gobierno de derecha y que llegó después de la firma del proceso de paz y que precisamente por ello, por la obstaculización de la implementación de los acuerdos, por una reforma tributaria que iba a aumentar los precios en la canasta familiar en plena pandemia, además de otra reforma a la salud que se venía, pues la gente salió a movilizarse y lo que hizo el enemigo, lo que hizo el Estado, que justamente es también un enemigo para el pueblo y se ve así, digamos, en esa construcción, eh, y a través, digamos, de los medios de comunicación, pues configuró esta idea de que los manifestantes eran guerrilleros o que estaban siendo financiados por la guerrilla y esto justificó los asesinatos de jóvenes que precisamente lo único que estaban haciendo era o haciendo un mural o haciendo un graffiti o jugando, así, o simplemente bloqueando una avenida para parar la producción y ahí digamos que ya hay otro tema frente a la violencia, y es que para la burguesía, aunque algunos nieguen que no existe burguesía, pues para la producción es violencia. Pero en términos prácticos, por ejemplo, hasta el más pacifista lo hizo, como Gandhi, que por medio de una oración paró la producción, solo que fue por medio de una oración a nivel nacional, ¿no? Pero todo esto para decir que también, después de ese proceso de paz, pues se reconfiguraron nuevos antagonismos, como vemos acá. Esto lo tomo también de la comisión y vemos ahora que el Estado colombiano se enfrenta contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que fue una guerrilla que surge con ideales de la Revolución Cubana, pero que hoy en día, digamos, es un poco anarquista, no tiene un centralismo de Estado y que eso también ha dificultado, digamos, las conversaciones con ellos, así como también sus vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo, y ahí es donde la guerra, digamos, todo lo confunde, ¿no? El Estado colombiano versus las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son
paramilitares, que hoy en día no los llaman paramilitares desde el gobierno, sino que los llaman GAOR, grupos armados organizados, digamos desde una perspectiva crítica del movimiento social, eso es un eufemismo en la medida en que nos desvía la idea de que son paramilitares, que siguen trabajando para ciertos grupos de poder del Estado, a pesar de que tengamos en este momento un ejecutivo de izquierda, pero el legislativo y el judicial pues sigue siendo tomado por la derecha y en esa medida también, digamos, hay mucha influencia ahí. El Estado colombiano versus las antiguas FAREP, que ahora no están acogidas en el acuerdo de paz, que son precisamente la segunda Marquetalia, y pues, digamos, otras disidencias como las de Iván Mordisco, que digamos se denomina así, antiguas FAREP, contra los comandos de la frontera, eh, contra el Ejército de Liberación Nacional, contra las autodefensas gaitanistas, y pareciera aquí que como que todos con todos, ¿no? Y hay un recrudecimiento del antagonismo, y para el Estado, como en esa configuración de poder mediático, pues el tratamiento sigue siendo punitivo, ¿no? Porque también no todos se van a acoger a una negociación, porque no todos tampoco son racionales, y eso es un poco lo que plantea Chantal, no porque esto sea malo, sea un término despectivo, sino más bien lo despectivo es lo racional, es decir, esa pretensión de racionalidad, esa pretensión de entendimiento de los liberales como Habermas, que plantean que a través de la comunicación nos vamos a entender. Por el contrario, hay muchos elementos que es imposible pasarlo por el entendimiento de la comunicación porque está atravesado por traumas, porque está atravesado nuevamente, como les decía ahora, por todo este agonismo y este sufrimiento y esta tragedia que en medio de la desesperanza pues no deja más opciones que volver a la guerra y que pues claramente eso no pasa por un acuerdo con pretensiones racionales, sino que lo que en ese caso se debe hacer y trabajar, pues es precisamente esa recuperación, esa reparación de la fracturación social, que a propósito lo que significa es hacer trizas, ¿no? O destruir. Eh, es una acción de desprendimiento que cuando está mediado no por elementos propiamente geográficos, sino ya en este caso económicos, ideológicos, sin un tratamiento del adversario desde instituciones como en Colombia, que no es la mejor institución del mundo, pero es un avance como la Jurisdicción Especial de Paz, que le da un tratamiento transicional, no punitivo a la justicia, aunque también tiene que valerse de lo punitivo, y ahí pues seguimos en esa paradoja, ¿no? Entonces, bueno, yo cierro hasta ahí para no demorarme con esta frase de Bolívar, ¿no? Y es: nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país, y precisamente también por eso es importante saber de dónde vienen nuestros odios, esta construcción del enemigo, y cómo podemos hoy no ser ilusos en la medida de pretender que el antagonismo va a ser eliminado, sino más bien cómo podemos darle un tratamiento a ese antagonismo desde un punto de vista más realista y menos racionalista en términos legales, sino mucho más prácticos. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo muy atento a sus aportes. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, Ana Lucía, muy sugerentes y todo el recorrido histórico también, esta última parte de Colombia. Hagamos eso, dejaría para, digo, unos apuntes, un comentario a Otón, luego retomaría la palabra para ya distribuir, digamos así, las intervenciones o moderar. Pero bueno, también tengo cosas que decir, pero si quieren, vamos antes con Otón, digo, sobre las dos y seguimos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicidades. Creo que es interesante también contar la génesis de este evento porque se acercaron a nosotros
colegas de la Universidad de la Ibero Ciudad de México, precisamente con motivo de la presentación del libro y esta exposición sobre Colombia. Por ahí compartí en el chat la foto del libro que está aquí en nuestra librería de la Ibero León, y pues tiene un sentido hasta poético porque está junto al libro de Nadia, ¿no? De las cartas a Nadia, entonces muy recomendable. Bueno, un poco la idea es que el libro surge de un grupo colectivo de jóvenes que sí, como dice Ana Lucía, nacieron ya al fin de la Guerra Fría, entonces tienen una óptica muy distinta, no vivieron quizá como nosotros algunos sucesos, pero me gustó mucho que tiene bastante sistematicidad, ¿no? O sea, sí hay un esfuerzo de construcción bien interesante desde otra mirada, que es la de las nuevas generaciones, ¿no? Habiendo dicho esto, una recomendación es que creo que las nuevas generaciones sí o sí tienen que leer La Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, ¿no? Porque si ustedes leen, por ejemplo, este libro, pueden entender muy bien muchos aspectos del conflicto de Ayotzinapa, ¿no? Entonces yo no lo veo citado en el libro ese en particular, que es una referencia fundamental para México, ¿no? Y otro tema, ya lo puse en el chat, es la democracia en México, ¿no? Como en México, y yo me atrevería a decir que en Colombia, hay una realidad formal, hay mucho legalismo, pero una realidad sustantiva, ¿no? Entonces, un poco lo que se está analizando, pues es la construcción del sistema político desde sus extremos. Y en este sentido, los movimientos guerrilleros expresan un dolor que es la profunda desigualdad histórica que viene desde tiempos de la colonia, ¿no? Entonces, ahí también les recomiendo mucho grandes sociólogos colombianos como Orlando Falsborda, que comentábamos al principio, Daniel Pecó, y un poco lo que dice, por ejemplo, Daniel Pecó es que no es que la violencia haya iniciado con el asalto al cuartel Madera o con Ayotzinapa, sino ha sido un continuo en la conformación de la historia. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia de los palenques que se hacían en la colonia, que eran afrodescendientes o afros que huían a los campos, y ahí se pertrechaban y no los podían sacar los españoles ni los criollos, se hacían focos de resistencia ahí. Entonces, es un poco también lo que ilustra Juan, cómo estos movimientos de resistencia se van formando un poco en el ala liberal, pero después ya se van radicalizando por distintos procesos históricos. La Revolución Cubana tuvo una influencia importante. Creo que también la primera crisis del capitalismo en 1971, las fracturas del sistema, el asunto que tanto en México como en Colombia se conformaron en los estados, en lo local, poderosísimas oligarquías locales que hicieron que nada se moviera, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a entenderlo cuando uno ve la historia de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas. Hay muchos estados en donde en realidad simplemente los oligarcas cambiaron de casaca y las injusticias sociales prevalecieron, ¿no? Y además, muy interesante cómo las guerrillas mexicanas se conformaron alrededor del proyecto normalista, que era un proyecto, pues, evidentemente equitativo, pero para atender el tema de la reforma agraria. Creo que una diferencia muy importante entre México y Colombia es que en México hubo una revolución extremadamente violenta, violentísima, o sea, fueron 1 millón de muertes, pero hubo ciertos logros sociales importantes, como fue la reforma agraria, el derecho a la educación, la separación iglesia-estado, que no estoy muy seguro que eso se haya consolidado en Colombia. Entonces, quizá por eso también el fenómeno guerrillero en Colombia tomó como más fuerza. Y es muy interesante porque, digamos, en la literatura de época o los comentarios decían, tú no necesitas hacerte a la izquierda, ya estás en el PRI. Entonces, toda la vinculación de demandas sociales e históricas se hicieron a través del Partido de la Revolución, a través evidentemente de un esquema piramidal y oligárquico, pero bueno, pues ahí estaba la posibilidad de conducción de un movimiento. También por eso el PRI, eso explica que tuvo mucha presencia territorial, a veces a través de redes clientelares, ¿no? El tema de la formalidad legal
y sustantiva es muy, muy importante porque, como decimos en México, pues hay lugares en donde no hizo justicia la revolución, ¿no? O sea, a pesar de una reforma agraria, todavía hubo una gran concentración de la tierra. Esas resistencias caciquiles se derivaron en control de poder político a través de los gobernadores. Entonces, es un tema importante. Ahora, el libro tiene ideas muy interesantes en el sentido de que todo el tema de la memoria implica disputa y controversia sobre sus alcances, ¿no? También por el discurso oficial del enemigo interno, en donde la democracia pues era una cuestión medio cosmética que a Estados Unidos solo le interesaba para proteger a grupos oligárquicos, pero no realmente para alcanzar la justicia social, ¿no? Se ha cuestionado mucho la real voluntad de los Estados Unidos por promover la democracia en América Latina, porque más bien ha sido lo contrario, ¿no? A través de todos estos aparatos de terror de Estado. Pero bueno, con muchos esfuerzos, nuestros países han tratado de establecer políticas públicas de memoria, de reconstrucción del pasado. Entonces, algo que menciona la introducción, que yo creo que es un gran logro quizá de nuestras transitocracias, es poner los conceptos de memoria, verdad, justicia, reparación, no repetición, ver todo el marco internacional de los derechos humanos, una búsqueda sobre el pasado, y no diría que necesariamente es el todo negativo. Hay países que han trabajado mejor que otros el tema de la memoria, pero si ustedes van, por ejemplo, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, es importantísimo y es un recorrido estremecedor y además es todo un logro que se haya hecho en un lugar donde el ejército es muy potente, mucho más poderoso que en otros países, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Ahora, a veces estos puntos de fractura no necesariamente se fueron a la izquierda, como bien lo menciona el libro, sino también a la derecha, ¿no? También de ahí surgieron los tecos, el yunque. Desde luego, por ejemplo, lo que Juan menciona muy bien del fenómeno paramilitar, ¿no? Y respecto a la religión, también la introducción menciona un tema muy importante sobre el Concilio Vaticano II y cómo al interior de la Iglesia Católica empieza a haber como este cuestionamiento al capitalismo y entonces pues ellos están buscando como una vía alterna, un poco con el principio cristiano de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, bueno, eso empata de algún modo la demanda de justicia social de grupos guerrilleros, pues un poco con una cuestión espiritual. Es muy interesante notar que muchos exguerrilleros después se convirtieron en religiosos, ¿no? Porque bueno, también evidentemente el hecho de entrar a la lucha armada era un riesgo físico, familiar y de todo tipo. O sea, eras enemigo del Estado y el Estado apostaba por eliminarte a ti y a tu familia si se podía, ¿no? Por eso me gustó la referencia que hizo Ana Lucía de Amores Perros, porque hay una escena muy bonita en donde, bueno, no quiero ser spoiler, tal vez ya todos la vimos la película, pero donde hace como un acto de dedicación a su hija, diciendo, no pude estar contigo porque yo luchaba por un mundo mejor. Es obvio que no pude transformar este mundo cruel, pero aquí te dejo un regalo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa verdaderamente poética esta escena de la película de Amores Perros, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué pasó muchas veces con las expresiones quizás radicales de izquierda, que en aquellos tiempos eran la única alternativa contra un gobierno autoritario, civil y despótico, ¿no? Donde además no estaban abiertas las vías políticas. Por eso en México también es muy importante la reforma política de 1977 de Jesús Reyes Heroles, que fue un acto de brillantez que además tenía un sentido práctico, decía el PRI en aquel tiempo. Es mejor tener a la gente luchando en los parlamentos que luchando en las montañas, ¿no? Entonces, eso permite llegar a ciertos caminos de civilidad y bueno, pues que la lucha política no sea a balazos, sino más bien sea en parlamentos, ¿no? Entonces, yo con esto quedaría. Muchas gracias por su participación y su iniciativa. Y bueno, pues aquí con nuestro coordinador del cuerpo académico, pues podemos seguir haciendo proyectos. Un abrazo.
Gracias, Otón. Si quieren, podríamos hacer así, les doy unos comentarios y pueden ya igual, si Ana Lucía, Juan quieren ahí ya alguna consideración, respuesta, idea de los comentarios y luego ya abrir también a quienes quieran, ¿no? Si quieren ya ir levantando la mano, así también les damos la palabra. Pues yo no voy a ser tan sistemático y de acuerdo con lo que mencionaba el compañero, pues anoté algunas cosas también en el chat y que son conexiones entre ese pasado y pasado presente, por así decirlo, que continúa hasta hoy, el de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Y bueno, me gustó el planteamiento de no reducirlo tan solo a la táctica guerrillera como tal, aunque sí usamos mucho efectivamente el término de la guerrilla, sino a grupos políticos militares, un poco como también hablamos hasta en este espacio mucho de época de la contrainsurgencia y hoy en día de contrainsurgencia ampliada o encontrar otros conceptos que no reducirlos tan solo a guerra sucia como tal. Y ahí sí me gustaría saber cuál es tu posición, Ana Lucía, o su posición de los dos incluso, ¿no? Hay un debate historiográfico, etcétera, pero bueno, puede ser que ahí comentemos algo sobre guerra sucia o contrainsurgencia como términos que mejor o peor describen, también considerando que guerra sucia también ha sido utilizada por el Estado como tal, ¿no? Y que de alguna forma, en mi opinión, reduce el impacto de lo que sucedía o hasta nos remite a esa teoría de los dos diablos o de los dos demonios que también estaba en Argentina, un poquito como para decir, bueno, fue una época así, pero ahorita ya pasamos a otra que no necesariamente es la verdad, ¿no?, de lo acontecido. Y bueno, sí, en estudios latinoamericanos, que es de donde provenimos de formación, yo y Otón, también se hace mucho hincapié, o se hacía, porque yo empecé a estudiar eso en 2003, 2004, todavía hace 20 años, en el contexto de la Guerra Fría, pero que luego en cada país de América Latina se usaba ese contexto políticamente para fines internos que siguen hasta la fecha, o sea, de represión social, de alguna manera. Ahí eran los comunistas, pero pronto, del 89 para acá han cambiado los términos que se usan. Luego han vuelto otra vez cuando ya hubo algo de pues, el chavillismo y todo eso, pero ya no pega tanto, entonces pues se usan otros, pero que responden, al menos en lo que trabajamos, que son las desapariciones forzadas o híbridas, que son forzadas pero que no se reconocen como tal, pero en donde hablamos de la creación de población descartable, desechable, eh, concebida como enemigo y más confuso aún que en el siglo XX, sino en donde en el XXI es casi cualquier sector social, tendencialmente joven, no solo masculino, realmente también en mujeres, pero por otros motivos que son no llorables, desechables, sacrificables, en fin, según el autor teórico, pero que en la práctica sí se traduce en necropolíticas, se traduce mm, selectividad, ¿no? En atacar cierto tipo de población, con la excusa de que ya se ha construido y no solo en el siglo XX, sino que hoy se ha renovado esa construcción de alguna manera del enemigo por parte de pues un México que ha sido todavía profundamente represor y conservador también en el siglo XXI, con fuerzas militares desplegadas en seguridad pública, pero también con esa narrativa de que quien protesta, de que quien es joven, de que quien tiene un problema de salud, incluso es desechable, ¿no? Y en eso lo tiene mucho en común, es un desviado, ¿no? Como se decía en los 70s, de pues cualquier tipo de movimiento realmente, pero como se decía hoy, y sobre todo con ese recrudecimiento de la época de Calderón, brutal, de jóvenes, ¿no? En general, que son construidos como el enemigo y sin que nunca se pueda demostrar, ¿no? Si todas las víctimas de este conflicto llamado guerra al narco, pero que también esconde, como la guerra sucia, otros muchos fenómenos, ¿no?
¿no? Sin saber nunca si todas estas personas han sido alguna vez culpables de algo no, penalmente, pero menos, ¿no? En otros niveles. Y entonces, bueno, ahí está como el parecido que establecemos trabajando desapariciones, en que la lógica de creación de la población desechable han cambiado los temas y los argumentos, pero sigue vigente, ¿no? Lo trabaja Karina Solavejer como lógica, y otra lógica que también le hemos agregado acá es la impunidad, ¿no? Entonces esa impunidad permite que se siga reproduciendo este sistema de represión. Y ya para cerrar un poco mi comentario, se habría más, pero a veces lo refiero, por ejemplo, sigo la CENTE, ¿no? Las protestas de la Coordinadora Nacional, desde que llegué aquí, por haber vivido en Ciudad de México, por haber estado con ellos en plantones y por haber conocido de la época de Oaxaca, bueno, cuando luego se formó la APO y luego la época de los plantones del 2013 durante el gobierno de Peña Nieto y un poco también lo de hoy, ¿no? En donde finalmente una lucha que en toda Europa se ha dado, sobre todo en Francia, en donde bloquean al país durante semanas por una reforma pensionística o de pensiones, sigue siendo percibida por una parte de población como algo disparatado, ilícito, y eso es casi independiente del partido político, ¿no? Claro, ahora hay un trato distinto, eso hay que decirlo, porque no se ha disuelto ningún plantón en 8 años, manu militari, ni se ha destruido un sindicato por ocupación militar como hizo Calderón. O sea, eso es un hecho. Sin embargo, existe la narrativa dentro también sectores de la izquierda y en donde antes los de la CENTE eran los maestros que nos enseñan a luchar con diferentes métodos, apreciados o no, pero que sí están desde el 79 en un tipo, en una línea bastante coherente, tienen métodos de asamblea y eso es valioso, a pasar a ser no enemigos, pero adversarios, ¿no? Ya también la palabra enemigo me parece que ha sido limitada, al menos narrativamente en el sexenio pasado, de manera voluntaria, como decíamos con Chantal Mouffe, por el propio gobierno. Aún así hay dinámicas ahí que habría que analizar, ¿no? Sobre todo desde la izquierda del gobierno y las izquierdas de fuera, y ya para cerrar, y de fuera me refiero las que en los gobiernos de izquierda y o progresistas o las dos cosas de la primera oleada de Sudamérica, las oposiciones desde izquierdas o luchas locales, sociales, indígenas, etcétera, en algún momento empezaron a ser llamadas de izquierda fascista, para mí exagerando, por ejemplo, quienes eran anticorreísta, quienes estaba ya a la izquierda de Lula, etcétera, podía recibir esos descalificativos, un poco como los grupos armados, militares, políticos, en Italia también sucedía, y acá eran llamados por los partidos de la izquierda. El Partido Comunista Italiano fue, de hecho, uno de los grandes, era soviético básicamente, de simpatía o de nexo con la Unión Soviética. Entonces, pues esa eran los malos maestros de la izquierda, los que ya iban a la lucha armada o que no eran extraparlamentarios, pacifistas, pero pues que luchaban desde una perspectiva más radical, ¿no? Entonces es interesante ver cómo tanto derechas como eventualmente y posiblemente dentro de izquierdas se dan descalificativos ya entre el adversario y propiamente hasta el enemigo, ¿no? Como que ahí hay matices. En fin, eran mis consideraciones. Tenemos todavía, digo, una media hora de quien quiera intervenir adelante. Y no sé si quieren aquí rebotar estos primeros comentarios que eran justo de cierre de la sesión de expositiva, Ana Lucía, Juan, y dejar abierto a quien quiera tomar el micrófono adelante, ¿no? Alejandro ¿Qué- creo que levantó la mano. ¿Quieren, Alejandro, y luego si quieren también claro, intervenir nuestros ponentes, invitadas, invitados? Y vas, Alejandro, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tenía, bueno, primero que nada agradecer y por los temas presentados, fueron muy interesantes. Y yo tenía una pregunta,
específicamente a Ana Lucía. Me pareció bastante interesante cómo desarrollas el concepto de enemigo, específicamente hacia los jóvenes, en la época de la mal llamada Guerra Sucia, en la época de la contrainsurgencia. Este, pero yo nunca había escuchado, de hecho, pues ya quiero leerte, al respecto de que se justificaba esta concepción del enemigo a raíz de la Guerra Fría y que era una propuesta novedosa y que generaba esperanza, ¿no? Entonces, desde esos parámetros, ¿crees que esta concepción del enemigo a partir de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón también tiene estos rasgos o también tiene estas similitudes, pero ya no desde un tema de Guerra Fría y de estas cuestiones capitalistas, sino desde un tema neoliberal, como un tema hegemónico de este modelo de desarrollo económico? ¿Crees que hay como un vínculo o una relación en ese sentido? Y pues muchas gracias otra vez y felicidades. Eh, Adelante si quieren ya intervenir a partir de estos primeros provocaciones, como se dice, o preguntas. Adelante y seguimos. Muchas gracias por los comentarios, son siempre muy generosos, Otón, Fabricio. Y, y bueno, me gustaría comenzar con la posición sobre la guerra sucia. A mí me ha incomodado porque, quizá porque no soy de la generación que usó esa palabra, entonces me resulta ajena y me parece que sería admitir que hay una guerra limpia. O sea, como si hay una guerra sucia, hay una guerra limpia y ciertamente en una guerra hay derechos que se deben respetar al adversario y que en México no se respetaron. Había una disputa entre dos grupos armados los dos, pero no en las mismas condiciones. Entonces, por eso me inclino más a no usar el término guerra sucia porque me parece que es aceptar que se posibilita la violación a derechos humanos porque existe la guerra sucia. Entonces, creo que él no, yo no soy partidaria de usarlo precisamente por eso, porque es una postura política al nombrarlo y también me inclino, como ustedes, a guerra de baja intensidad más que guerra sucia. Pero desde luego es un debate teórico que se está llevando a cabo desde diferentes trincheras, entre ellas la de la historia. Y desde luego resulta importante y creo que es importante reflexionar al respecto porque posibilita pensarlo de otras maneras. Y Alejandro, muchas gracias por tus preguntas. Lo del joven quizá te puede interesar si estás inclinándote a este tema. Hay un trabajo de Jaime Pensado y otro de Ariel Rodríguez Curi que ya van perfilando cómo el joven va cambiando de lugar. Ya no es el joven estudiante de la Revolución Mexicana que a pesar de que hacía huelgas para que les cobraran menos a los estudiantes de los camiones, que de hecho por eso tenemos estas prestaciones hoy en día a los estudiantes, no eran vistos como agentes subversivos o como enemigos. Creo que estas construcciones van cambiando desde los 50 por lo menos con las primeras huelgas en el Politécnico. Entonces el joven tiene otro lugar en la sociedad que no tenía antes, ¿no? Antes pasaba prácticamente de niño a adulto y esta transición del joven era algo nuevo, aunque nos resulte sorprendente quizá. Y lo que me pregunta sobre la guerra contra el narco y los rasgos y similitudes que puede haber, me parece que son procesos distintos, pero que sí se basan en ciertos rasgos similares. Por ejemplo, esto de la construcción del enemigo. El joven en Ciudad Juárez fue visto como el enemigo, a pesar de que fuera
músico, que fuera estudiante, que fuera lo que se te pudiera ocurrir, todo joven que era detenido por en ese momento la PFP, era catalogado como dealer y era detenido con brutalidad. Y estos procesos están comenzando a ser analizados y rescatados porque no hay un archivo como tal. Y ese es un problema. ¿Cómo lo vas a trabajar si el archivo no es que no exista, porque seguramente la PFP tiene su propio archivo, tiene que tenerlo, pero como sociedad no hay un espacio como sí sucede en Chile, por ejemplo, durante la dictadura, que van haciendo su propio archivo civil? Creo que sería importante pensar la construcción de estos archivos para el narcotráfico y para la problemática de Calderón hacia acá, que es bien diferente a la de los 70s. Sí hay un juego de construcción de enemigo y de construcción de héroe que va jugando con Calderón, por lo menos en Ciudad Juárez, ¿no? El militar y estos esfuerzos para que el militar se vea como el héroe que viene a salvar de estos narcotraficantes, y a ciertos sectores que, como hace un rato decía Fabricio, poblaciones descartables, en la que el pobre, el joven son eso, ¿no? Son enemigos sin nombre y sin rostro que no tienen por qué no serlo. Entonces, no, también creo que analizar como ahora entendemos que vemos en la prensa que detienen a los jóvenes y que no necesariamente tienen que ser dealers. Al inicio de la guerra contra el narco esto no estaba muy claro. Entonces, sí podía caerse en el hecho de, bueno, pues eran dealers, que tampoco debía suceder, ¿no? Que el hecho de estar en estos círculos y en estas redes no posibilita a ningún cuerpo del Estado para la desaparición de estos sujetos. Y creo que eso es importante, que el Estado no tiene derecho a desaparecer a nadie, sin importar lo que sea esa persona. Y que además usamos estos discursos y caemos en estos discursos de el otro es malo, y entonces como sociedad ya no nos indigna que desaparezca o que le violen los derechos. Hasta ahí dejaría. Gracias. Gracias, adelante. No sé si antes Juan para esta primera ronda, luego está Otón y Larissa. Y otra vez, sí. Sí, precisamente ahora que el profe Otón comentaba el tema de la guerra sucia, bueno, me disculpa por el ruido, en la biblioteca. En Colombia el término se usa es para referirse hacia el Estado, es decir, la guerra sucia que ha hecho el Estado contra la población. Y se denomina guerra sucia porque ha usado paramilitares y mercenarios para supuestamente hacer una guerra contra insurgente, pero que en últimas también ha servido como excusa para desplazar o desterrar a las poblaciones y luego establecer proyectos financieros, ¿no? Como plantas energéticas y demás, o extracción de agua, plantas de Coca-Cola. Entonces uno podría ver mapas donde primero llegan los ejércitos mercenarios, donde hay, digamos, esta injerencia paramilitar y luego pues llegan los proyectos empresariales, ¿no? Entonces eso es una guerra sucia en la medida en que precisamente está por fuera de la ley, ¿sí? Y aquí digamos que hay una complejidad del asunto porque hay algo que es el derecho internacional humanitario. Entonces se habla de, como decía Ana Lucía, de una guerra limpia, pero pues en este caso no sería una guerra limpia, sino una guerra bajo unas reglas del juego. Precisamente este derecho internacional humanitario pues también nace como de ese objetivo de la Cruz Roja de diferenciar la población civil de los actores armados. Y eso, digamos que en cierta medida sirve como paliativo, por lo menos en términos legales, para defender precisamente esa postura de que no se es armado o de que no se es subversivo, sino que se es parte de la población. Ahora bien,
Los estados no ejecutan eso al pie de la letra, sino que cada estado, digamos, hace su ley y en esa medida, pues, sabemos que los gobiernos no pueden ser juzgados a nivel internacional y por eso tenemos lo que tenemos, por ejemplo, en términos de Israel-Palestina. Ahora bien, en Colombia, por ejemplo, de lo que se habla es de conflicto armado interno. ¿Sí? Y digamos que eso también fue una lucha en términos históricos para configurar y para reconocer que hay un conflicto armado interno, porque cuando se hablaba de violencia, pues precisamente se atacaba la violencia, pero cuando se habla de conflicto armado interno, lo que se entiende es que hay bandos enfrentados y que el Estado también hace parte de la misma confrontación y que por tanto el Estado también debe responder y debe ser juzgado y que estos entes del Estado también deben ser juzgados, ¿no? Y para finalizar, y también coincido con lo que pasaba un poco acá en México y que mencionan a Lucía, y es esa visión del héroe, ¿no? Finalmente en Colombia también se hicieron campañas mediáticas donde decían los héroes sí existen y mostraban pues a militares justificando pues como sus acciones, pero pues también los movimientos sociales hacían contracampaña, ¿no? A través de los medios alternativos, precisamente los jóvenes, diciendo pues que los héroes no existen, ¿no? Y también mencionando un poco como sus atrocidades, que además también ahí surgió otro debate durante el paro que tuvimos en el 2021, y es que cuando un policía, por ejemplo, mataba a un joven, por protestar, lo que se decía es que cumplía órdenes, pero resulta que, por ejemplo, en nuestra ley también, pues hay algo, y es que no se puede ir en contra precisamente de los derechos humanos y un servidor en público podría no obedecer una ley si eso va en contra de los derechos humanos. Es decir, eso en la ley está por encima. Pero en la práctica ellos se justifican en que están cumpliendo órdenes y eso también nos lleva a pensar que en últimas también han estado ahí por una justificación de su misma violencia, ¿no? Y como profe de colegio, pues en algún momento me encontré con estudiantes que querían ir al ejército o a la policía, pero solo por el fetiche de las armas, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias. Adelante, Larissa, Otón, quien creo que está antes Otón y Larissa. Sí, sí, creo que se debe seguir usando definitivamente el término guerra sucia por lo siguiente. O sea, una guerra entre dos estados, no digamos que es una guerra justa, pero es entre dos fuerzas equivalentes. Entonces, el sentido de hablar de guerra sucia es el uso de fuerzas militares contra civiles, ¿no? Que preguntan, bueno, si tienes, la pregunta clásica al Estado era, si hubo alguien que presumes que violó la ley, ¿por qué usas a los militares? ¿Por qué no usas a las fiscalías o a las policías civiles, ¿no? Entonces ese era el contenido de la guerra sucia, que era una guerra totalmente irregular, donde no existía derecho aplicable, porque sabemos muy bien que las razones de seguridad nacional es la bolsa en donde el Estado mete todo lo que quiera hacer impunemente, ¿no? Entonces por eso es muy importante seguir hablando de guerra sucia. Ahora, hay contradicciones graves. Hace poco, no sé si vieron las noticias, que los militares le hicieron un homenaje a un alto mando militar en México que organizó los vuelos de la muerte. Creo que ese fue un grave error del gobierno porque recuerden que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Claudia Sheinbaum, entonces ahí una cuestión es que ella debió haber prohibido ese reconocimiento que además puede ser ominoso para gente que tuvo control sobre estos vuelos de la muerte, pues que era la ejecución ilegal de personas, ¿no? Porque si el Estado tenía razones legales, lo debió haber procesado a través de las fiscalías. Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con seguir usando ese término. Paz, Larissa, por favor, luego dejamos nuevamente la palabra de lo que quieran agregar, Ana Lucía, Juan, o si hay otras dudas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, pues primero que nada, gracias por la palabra, Fabricio. Siempre es un gusto estar en el cuerpo académico. En segundo lugar, quiero saludar a Ana Lucía.
que hace un estupendo trabajo encabezando el Seminario de Religión y Movimientos Sociales. Me encanta coincidir con personas a las que admiro y respeto. Entonces, adoro el trabajo de Ana Lucía y siempre es un gusto encontrármela en otros espacios académicos. Entonces, bueno, un saludo. Para ser sujeto de memes, más que una pregunta, quiero hacer un comentario como para complementar algunas cosas que se dijeron aquí. Quiero retomar la cuestión que hablaban sobre la persecución de los jóvenes. Y es muy curioso porque Ana Lucía esta historia se la sabe mejor que yo porque hemos coincidido en el seminario. He estudiado durante algún tiempo la masculinidad por relacionarla con la masculinidad y la enseñanza católica, las derechas, bla, bla, bla. También me ha interesado el tema de la masculinidad porque, bueno, al final de cuentas la masculinidad y el sexismo son parte muy importante del discurso de la derecha radical, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algún momento, otra persona que admiro y respeto mucho y que en algún momento expuso un trabajo sobre Boric y el presidente de Chile en este mismo seminario, que es la doctora Valeria Olivares, ella siempre me decía que una buena forma de investigar siempre es también analizar tu fenómeno a través de aquello que lo confronta, aquello que constituye el opuesto. Y por aquella razón, analizando lo que era la masculinidad católica, leí mucho, mucho, mucho sobre masculinidad, pero durante la Guerra Fría, que es el tiempo en el que yo desarrollé mi trabajo de tesis doctoral. O sea, el rango de tesis de mi tesis doctoral se sitúa en estos años hasta el año 89. Entonces hay trabajos muy interesantes sobre esta propagación de una idea de una masculinidad de la Guerra Fría. Entonces, entender este modelo de masculinidad también creo que ayuda mucho a entender por qué se perseguía a cierto tipo de jóvenes con ciertas características, este joven que protesta, este joven que tiene, a lo mejor voy a citar un texto muy general que es el libro de Boslavsky sobre historia mínima de las derechas en Latinoamérica y él tiene un capítulo dedicado a esta persecución de los jóvenes por una cuestión ya también cultural, la música que escuchaban, traer el pelo largo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y estos trabajos sobre la masculinidad durante la Guerra Fría son muy interesantes. Por ejemplo, hay uno muy, muy nuevo que se llama Pol Vietnam, ¿no? Que es Guerra y Género en las revistas de aventuras masculinas de la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo se propone un modelo de masculinidad que se refuerza, que es esta masculinidad marcial? Pero no es el único trabajo en donde se habla de esto. También hay uno que me gusta mucho. Este sí es un poquito más viejito. Yo lo leí en su momento para hacer la tesis, que es Masculinidades Occidentales en la Guerra y la Paz, pero se refiere específicamente a la Guerra Fría y a cómo había una proclamación una propagación de un ideal de masculinidad marcial, de este hombre que aguanta, que resiste. Entonces, de alguna manera creo que también podemos entender esta persecución de la juventud como algo que se contraponía a estos modelos que se proponían desde las derechas, desde las eh, mm, revistas, medios, por intereses mucho mayores. Y creo que esto puede ayudar también a darle otros matices al tema del que estaban hablando sobre la persecución de los jóvenes. Ahora, también quiero retomar un poco lo que mencionaba Otón sobre este homenaje que hubo, sí en su momento también me enteré y me pareció tremendamente fuerte, porque me doy cuenta, y esto lo comentaba ya desde el año pasado, cuando hablábamos sobre los ejercicios de memoria completa de Villarroel, la vicepresidenta de Argentina, pues que yo ya veo estos ejercicios de historia o memoria completa en nuestro país y me parece preocupante. Yo mencionaba la cuestión de los militares homenajeados, que en su momento hasta Lourdes hizo la pregunta de sí, bueno, pero hay ciertos militares que también son oprimidos por el sistema al que pertenecen, etcétera, etcétera, y se generó todo un debate, pero ciertamente estos ejercicios se están dando en México y me parece que tenemos que tener mucho cuidado y poner ojo a este tipo de cosas. Y antes de terminar, quiero retomar nuevamente la cuestión de las masculinidades, la cuestión de la memoria completa, porque durante muchas semanas confieso culposamente que he tenido a Otón en mi cabeza porque me siento responsable de que no he sabido contestarle o no tenía el valor o no tenía el deber o la fuerza para contestar algo que él ya había preguntado 3 veces. Lo conté y fueron 3 veces. ¿Por qué hay personas que adoptan este tipo de valores muy de derechas en México? ¿No? Él hablaba de los trumpianos. Y yo le dije, bueno, es que hay modelos que se están adoptando, hay políticas que se están adoptando y demás, el Partido Republicano en México, Verástegui y demás.
Pero creo que también esta cuestión de las masculinidades me ayuda a generar, a lanzar un cable y darme cuenta. Y esto también lo digo por algo que escuché en un canal que adoro que se llama Neutrality Studies, que se los recomiendo, de Pascal Lotaz, que es de Relaciones Internacionales, son estudios de neutralidad. Y él hablaba de cierta identificación con valores. Entonces, pues las personas que son trumpianos mexicanos, pues hay una identificación de los valores, Otón, y lo estoy diciendo de la manera más políticamente correcta. ¿Cuáles son estos valores? Pues bueno, yo creo que siempre detrás de estas ideas siempre hay un supremacismo, hay un montón de cosas que, bueno, creo que no son políticamente correctas, a lo mejor decirlas así, encontré la manera, esta identificación del masculino, la masculinidad radical, por ejemplo, y nada, a lo mejor por eso hay esta identificación política y este activismo, pero bueno, entonces nada más es una cuestión que puede ayudar a enriquecer la cuestión de las masculinidades. Hay que checar qué modelos de masculinidades se promovían en los medios, los gobiernos, las instituciones castrenses, y se van a sorprender porque hay mucho material sobre masculinidades en el momento de la Guerra Fría, de la masculinidad militar, y son lecturas fascinantes. Pero bueno, creo que me desvié, pero eso es todo. Gracias por darme la palabra. No, gracias Larisa también. Pero antes de igual dar un cierre o comentar todavía, no sé si alguien más quiera comentar, intervenir, o si quieren, Ana Lucía, Juan, dar una consideración final más o menos por los tiempos, y aunque vamos bien, pero ¿qué dicen? Bueno, pues aprovecho un poco el silencio. Recordaba también una idea pues que tengo en discusión en mi cabeza a propósito de la guerra, porque Johan Galtung plantea que la guerra es una institución precisamente porque no se busca ser acabada, sino regulada. Es distinto, porque a su vez, como institución, pues sirve también a unos intereses y a su vez también es una empresa, ¿no? Entonces, eh, ellos mismos generan la guerra, y eso en algún momento lo dijo Carlos Marx en un textico muy lindo que se llama El elogio de la criminalidad. Y es una dialéctica muy básica, es decir, el policía se hace necesario por el delincuente, y para que hayan delincuentes, pues hay que producir los delincuentes para sí mismos sostener el sistema de seguridad, ¿no? Y a propósito de lo que se hablaba también del miedo, pues en esa medida el miedo pues es parte de la política fundamental, y las emociones en general son parte también de la política, y ahí viene un poco el tema del agonismo, porque hay que reflexionar mucho a propósito de lo que decía también Larisa de las masculinidades, hay que reflexionar mucho sobre las emociones que se mueven en la política, ¿no? Y en esa medida pues también trabaja la guerra con el miedo, con el odio, de acuerdo pues a estas construcciones que se van reconfigurando de acuerdo a cada momento histórico. Pero por otro lado, para no perderme en la idea, también está el planteamiento de Roberto Espósito, y es que una institución es creadora, pero la guerra no es creadora. Y ahí digamos que hay una contradicción también conceptual con la idea de guerra de Johan Galtung, y por otro lado con la idea de institución de Roberto Espósito, ¿no? Y una institución, como su nombre lo indica, es lo que crea, ¿no? Y esa creación pues también se mantiene en el tiempo a partir de unas prácticas, y esas prácticas pues precisamente toman tiempo, ¿no? Y justamente si queremos hacer nuevas instituciones con un reconocimiento del otro, no desde una visión de lo bueno o lo malo, que a propósito eso también lo estudió Federico Nietzsche en la genealogía de la moral, y es que la palabra real viene de la palabra realeza, ¿no? Entonces lo real era lo que venía de arriba, y el resto no era lo real. Y a partir de ahí se ha configurado por una concepción política también de exclusión. Y por otra parte, pues también en términos históricos, el villano era el que vivía en la villa, ¿no? Es decir, en el barrio más pobre. Y por tanto, pues también hay una estigmatización del pobre, y en Colombia, pues como en México también ocurre, de los barrios pobres, ¿no? Entonces, pues bueno, dejo ese debate ahí también como para que nos vayamos pensando un poquito en ello, y también en esa idea de cómo conformar pues nuevas instituciones
para la paz y donde podamos transformar esa visión del enemigo que a veces mete a un poco de gente en el mismo saco, y que la labor de nosotros, y ahí sí coincido con Johan Galton, es tratar de diferenciar todos esos actores sociales para no pescar en río revuelto, como decimos en Colombia. Gracias, Juan. No sé si todavía hay alguna otra pregunta o si Ana Lucía también quieres todavía intervenir. Si no, damos por cerrada la sesión, pero gracias, sí. Bueno, nada más un poco, retomando un poco lo que decía Otón y Larisa hace un momento sobre este evento que le hicieron al militar que participó en todos estos actos, me parece importante resaltar el uso político que se le está dando a los grupos armados militares en los últimos años, ¿no? Se crea esta Comisión de la Verdad hace un par de años que acaba de sacar sus resultados y que la mitad del informe no es aceptado por el gobierno y entonces eso implica que las recomendaciones que ahí se dan no se tengan en cuenta y es precisamente la parte del informe que tiene temas como disidencias sexogenéricas, grupos religiosos, pobreza. Justamente esa parte del informe no es aceptada por el gobierno y creo que hay que tener cuidado siempre como historiadores en pensar estos usos políticos que se le puede dar a nuestro trabajo en contextos que no son para los que fueron creados y tomar una postura al respecto. Nada más como cerraría con eso y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Puse aquí, de hecho, el link de la presentación y de las cápsulas que realizó Lalo, ¿no? Que trabaja aquí en la Ibero en coordinación de medios, de la presentación del informe que tuvimos aquí en la Ibero. Pues ya salió como que los extractos, la versión completa, se lo pongo ahí, pero justamente como un inicio de material para la reflexión, etcétera, y de cómo fue y será usado también, ¿no? Para justamente mantenernos vigilantes, atentos, ¿no? También. Entonces, bueno, les mando ya sin más, creo, ¿no? No sé, ¿tú No, quieres todavía? Fabricio, yo sí quería recomendar algo que además es muy importante de lo que mencionó Juan, que la guerra debe verse como un negocio y ese negocio tiene actores. Entonces hay un libro muy bueno que les puse también, que es de Gustavo Duncan, que se llama Los Señores de la Guerra, ¿no? Porque, o sea, no solo es polarizar todo en las guerrillas, sino, por ejemplo, en México las guardias blancas, los paramilitares, toda la reacción armada que se hizo contra eso. Entonces, ese libro creo que puede ser muy útil para quienes se interesen estos temas. Gracias. Adelante, Ana Lucía, levantaste otra vez la mano, ¿no? No, Entonces, perdón, se me ya. olvidó bajarla. Nada más agradecerles nuevamente, quedar en contacto, vincularnos, nos vamos a volver a ver, yo creo, aquí todos, todas. También acá ya físicamente en la Ibero estaría bien y un abrazo y gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Gracias a todos, gracias. todas. Nos vemos en la Ibero el miércoles. Feliz tarde. Sale, bye.